Muy buenas noches, bienvenidos al vuelo de la abeja. La situación de Pedro Castillo se hace insostenible. Cada día aparecen más indicios respecto a su condición de jefe de una organización criminal. La Fiscalía abre cada día nuevos expedientes, nuevas investigaciones, y en este momento ya no se sabe si son 6 o tal vez 7 las investigaciones abiertas en su contra, siendo este un caso único, inédito, nunca visto en la historia republicana del Perú. Pedro Castillo se convierte en objeto de una gran cantidad de investigaciones de temas penales, de temas que tienen que ver con delitos comunes, de temas que tienen que ver con actos de criminalidad. No estamos hablando de asuntos políticos. Ante esto y ante la idea de la Fiscalía de que hay una organización criminal en Palacio de Gobierno encabezada por Pedro Castillo y de la que es parte su esposa, su cuñada, sus cuñados, sus hermanos y algunas autoridades locales de Cajamarca, como el alcalde de Anguía, aparte de algunos ministros y exministros, el Poder Judicial actuó el día de ayer tomando algunos detenidos y además yendo a Palacio de Gobierno para capturar a Jennifer Paredes, la cuñada, hija putativa de Pedro Castillo. Ante este escándalo, insisto, sin precedentes en la historia política peruana, Pedro Castillo salió en la noche, muy tarde, dando un mensaje a la nación, un mensaje breve, como los que suele dar, confuso, en el que se le vio muy nervioso, pero vamos a verlo y luego de eso haremos los comentarios. Proceso electoral limpio y transparente, cargo que ejerzo con honor, con responsabilidad y honestidad. Sin embargo, se persiste en desconocer el triunfo del pueblo. Todos los peruanos somos testigos de la continua puesta en marcha de un plan mediático que apunta a tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional. Hoy, Palacio de Gobierno y la Casa Presidencial, una vez más, han sido violentados con un allanamiento ilegal, avalado por un juez, coincidentemente, cuando se está solicitando el pedido de mi inhabilitación por 5 años, para arrebatarle al pueblo peruano su legítimo gobierno. Venimos buscando el diálogo desde hace más de un año. Sin embargo, hemos recibido como respuestas las acciones orientadas a la vacancia presidencial, a la acusación constitucional, la inhabilitación, la suspensión y la renuncia. Quienes hoy buscan quebrantar el orden constitucional y democrático son los mismos que denunciaron un fraude electoral inexistente para desconocer mi elección, recurriendo con tal fin incluso a los organismos internacionales. Coincidentemente, ayer, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se presentó un informe pidiendo ilegalmente mi inhabilitación. Y hoy, montando un shock mediático, la Fiscalía allana mi domicilio en busca de mi hija, creyendo que con ello van a doblegarme. Es evidente la confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático. Hago un llamado a las fuerzas democráticas, a los peruanos y peruanas, a unirse en defensa del Estado de Derecho, el orden democrático y la voluntad popular. Podrán tener medios, podrán tener dinero, pero no tienen al pueblo. Buenas noches. Dios bendiga a todos. Bueno, este mensaje de Pedro Castillo merece un análisis. En primer lugar, hemos visto ahí a un hombre derrotado, un hombre nervioso, dando algunos zarpazos, algunos golpes, como corresponde a un animal herido y acorralado. Lo que él está haciendo acá es distraer a la opinión pública victimizándose. Inicia su alocución
tratando de sostener una vez más, sin ningún sentido, que quienes promueven esto son aquellos que no reconocen haber perdido en las elecciones, ¿no? Y que una vez más apela a insistir en la condición de legítimo y elegido legítimamente su gobierno. Tanto insiste en eso que uno ya empieza a dudar de este asunto, ¿no? Porque además ya están saliendo las pruebas del fraude, como se habló hace un año atrás. Ya están saliendo las pruebas del fraude, ya hay colaboradores eficaces explicando cómo se hizo el fraude con las apelaciones. Bueno, pero es un tema que también está en investigación. Pero no solamente eso, sino que este señor, en lugar de hablar del tema que está en cuestión, que es un tema de tipo penal, un tema judicial, él se va por el lado político, ¿no? Él no dice, él no explica cómo así no es cabeza de una organización criminal, cómo así él no tiene que ver con los negociados que está investigando la Fiscalía de la Nación, cómo así él no tiene que ver con las cosas que están en ese expediente que ha trascendido, en el cual él aparece como un cabecilla. Él se va a decir que hay empresarios y algo más grave, ¿no? Que hay una confabulación entre una parte de la oposición en el Congreso y la Fiscalía de la Nación, con lo cual él está rompiendo el orden constitucional. Él está haciendo aquello de lo cual acusa a la oposición, ¿no? Y está soliviantando a un inexistente pueblo, porque a él ya cada vez lo apoya menos gente. Pero lo que está haciendo es muy grave. Está yendo contra el orden constitucional al decir que hay una confabulación de los que tienen plata, porque lo dice al final, de un sector irresponsable de la oposición, de un sector del Congreso y de la Fiscalía de la Nación. Eso es gravísimo. Hay que medirlo en su real dimensión. Es muy grave que este señor diga lo que ha dicho sobre la Fiscalía de la Nación, que además demuestra su ignorancia en temas elementales, porque a él la intervención del día de ayer en Palacio de Gobierno no la hace la Fiscalía, la hace el Poder Judicial. La Fiscalía lo solicita y argumenta, pero quien lo hace es el Poder Judicial, es la orden de un juez. Entonces acá hay evidencias, hay elementos que hacen que el juez diga, ok, tiene razón la Fiscalía. Es probable que este señor sea el cabecilla de una organización criminal y se da cuenta que hay elementos para pensar que la señorita Jennifer Paredes, su cuñada, a la que él llama mi hija en el discurso, esté involucrada en estos delitos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el juez? Acepta este pedido de prisión preventiva y entonces capturan en plena vía pública al alcalde de Anguía, que es cómplice de estos delitos, ¿no? Y van tras otros involucrados, ¿no? Los amigos de la señorita Jennifer Paredes, y obviamente no les avisan, no les dicen, oye, te vamos a capturar para que se escapen. Van de sorpresa. ¿Y a dónde la van a buscar a ella? A ella la van a buscar a una de las 3 direcciones que ella declaró que tenía. Ella dijo que vivía en tal lugar, en Chubur, en Cajamarca, que vivía en tal otro lugar y que pasaba temporadas en Palacio de Gobierno. Pasaba temporadas en la residencia del presidente de la República, que como se sabe es en la parte posterior del Palacio de Gobierno. Entonces, obviamente, la policía y el Poder Judicial, cuando hace una intervención, va a una de estas direcciones. Acá no ha habido ningún abuso porque ella dio esa dirección y la van a buscar. Es probable que la hayan estado siguiendo y que sepan que estaba ahí adentro, lo cual sería un delito mucho más grave, ¿no? Entonces, este hombre, Pedro Castillo, que se da cuenta que se empieza a desmoronar todo y que se da cuenta que sus delitos son cada vez más evidentes y que la gente ya no se cree este cuento del pobrecito y que es un hombre salido del pueblo y que él requiere que lo apoyen porque hay grandes poderes económicos y políticos que no aceptan su derrota y que él va a imponer la justicia social. Él es un delincuente, vamos a llamar las cosas por su nombre, es un delincuente, un sinvergüenza, un caradura, apoyado por diversas bandas internacionales de delincuentes y el narcotráfico. Esa es la verdad. Y entonces él se siente muy poderoso y él no va a salir tan fácilmente, porque sabe que si sale de Palacio por las buenas, por la ley, va a ir a la cárcel. Su destino es la cárcel.
Él no tiene otro destino porque si él sale, sale por delincuente. Y entonces él no va a patear el tablero, él ya lo pateó con este discurso. Él ya puso en tela de juicio la integridad de la Fiscalía de la Nación. Él ya no acepta las normas, él está quebrantando el orden constitucional con este discurso. Y entonces empieza a hacer un sancochado y a mezclar todo y habla de la denuncia constitucional que tiene por traición a la patria por haber pretendido entregarle soberanía a Bolivia en el mar, que es un tema aparte, que no tiene nada que ver y está corriendo en el Congreso, y que ojalá que siga corriendo porque es muy grave. Y por otro lado mezcla acá a la oposición y mezcla a los empresarios y mezcla a la prensa. Él siempre ha despreciado a los medios de comunicación y siempre ha despreciado a la prensa como buen comunista que es. Entonces esa es la realidad. Y entonces les decía, él no va a patear el tablero, él ya lo pateó, él ya está desarmando toda esta estructura con una respuesta de victimización, pero con un fondo violento. Y entonces recurre a los ronderos. Y hemos visto una reunión esta mañana en Palacio de Gobierno con los ronderos, pero no con un grupo grande, con un grupo de dirigentes. Y estos ronderos han empezado también con un discurso violento, ¿no? Mencionando nombres, ¿no? Contra empresas grandes como Alicorp, como el canal de televisión Willax, contra el señor Erasmo Wong, contra Rafael López Aliaga. Un discurso violento contra grandes empresarios, diciendo que ellos son los responsables de atacar a este señor que es el presidente del pueblo, ¿no? Y hablando de revolución, y hablando de 500 años de dominación contra los pobres y contra los campesinos. Y es un discurso comunista, un discurso de siempre, de estos ignorantes que son ahora los asalariados del narcotráfico en Cajamarca y que responden a esos intereses, porque esos no son ronderos de verdad. Los ronderos de verdad estarían haciendo las cosas que siempre han hecho los ronderos, sino defendiendo a un delincuente en Palacio de Gobierno. Entonces ellos han venido a Lima como parte de esa pateada de tablero de Pedro Castillo a hacer un discurso violento, a hacer un discurso en el cual nos amenazan con violencia. Y sin duda la salida de este hombre no va a ser fácil. La salida de Castillo no va a ser fácil porque ningún comunista deja el poder fácilmente. Él no va a salir por las buenas, él no va a salir del Palacio de Gobierno enmarrocado por la policía para irse preso. Él no va a salir del Palacio de Gobierno porque el Congreso decide su vacancia. Él va a armar lío y él va a armar seguramente una salida violenta. Estemos preparados para eso porque los comunistas son así y no hay que darles ni un milímetro de ventaja porque ahí donde uno le da un milímetro arman la revolución y siempre están en contra del país. Son el enemigo a combatir y esta vez el enemigo está en el poder. Vámonos a una pausa y luego retornamos en el programa. Hola, soy Luciano Reboredo y los invito a acompañarnos todos los miércoles a las 8 de la noche en El Vuelo de la Abeja, donde analizamos lo último del acontecer político nacional e internacional. No lo olviden, todos los miércoles a las 8 de la noche en BHTV. El 4 de agosto salió en el Diario Oficial Peruano una norma que vamos a ver en pantalla el título, ¿no? Un decreto supremo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que dispone la capacitación obligatoria, eso es importante tenerlo en cuenta, en enfoque de género para la prevención de la violencia y discriminación por género en la administración pública. Vamos a ver de qué se trata esto. Es un asunto que hay que ver con bastante preocupación, por varias razones. Una de las razones es que cuando el Ministerio de la Mujer habla de enfoque de género, no es cierto que se refiera a la igualdad entre el hombre y la mujer. No es cierto que se refiera a proteger a la mujer de la violencia. Eso no es verdad. Lo que está detrás es la ideología de género.
La ideología de género sostiene que uno no importa con el sexo que nazca. Un niño nace hombre o mujer. Eso es un tema biológico, no importa. Es un tema genital. El género es una construcción social. Es decir, el niño que nace hombre o nace mujer biológicamente construye su género socialmente a lo largo de la vida y entonces en determinado momento elige qué quiere ser. Si quiere ser bisexual, transexual, homosexual, género fluido, género binario, no binario, etc. Por eso es que ustedes verán esas siglas que dicen LGBTQ+, porque son, aunque no lo creas, más de 120 los géneros según esta ideología. ¿Y por qué se le llama una ideología? Porque se basa en una creencia, en una idea mental, no en ciencia. La ideología no es lo mismo que la ciencia. La ciencia se basa en hechos concretos, en hechos cuantificables, medibles, ¿no? La ciencia dice, hay dos tipos de nacimiento genéticamente, XY, y es hombre o mujer, etcétera, según los genes. La ideología no, la ideología dice, hay que acabar con los paradigmas heteropatriarcales que han impuesto una conducta para el hombre y una conducta para la mujer, y a partir de ahí uno construye y se autopercibe como lo que quiere ser. Llegando a absurdos, como que existen los ecosexuales, por ejemplo, que son aquellos que mantienen relaciones sexuales con la tierra y con los árboles. Es ridículo, pero es verdad. Y estas antes llamadas parafilias, y que ahora son normalizadas dentro de este concepto, van llegando a extremos cada vez mayores y no tienen límites. No tienen límites porque algunos ya dentro de estos conceptos ven con buenos ojos la posibilidad que lo que hoy conocemos como pedofilia sea una nueva forma de género, una nueva forma de amor aceptable, que un adulto tenga o mantenga relaciones con un niño porque esa es su manera de amar y así se identifica dentro del género, o porque finalmente se identifica como un niño, ¿no? Entonces yo podría mañana levantarme con la idea y la identificación que tengo 10 años y entablar amistad con niñas de 10 años y nadie me lo podría impedir porque esa es mi autopercepción. Así de absurdo es este tema de la ideología de género. Entonces hay un montón de ONGs que trabajan este concepto. Cuando el Ministerio de la Mujer establece estos cursos, hay que estar atentos porque si dicen, bueno, vamos a enseñar a respetar a la mujer y la igualdad, no necesitan, como dice esta norma, que sea obligatorio para todos los servidores públicos en todos los niveles y que se reporte a servir una vez al mes quiénes han tomado el curso y quiénes no, para ver qué represalias se toma, así dice la norma. Y estos cursos tienen entre 12 y 24 horas lectivas, o sea, es un lavado de cerebro, es una imposición, ¿no? 12 horas o 24 horas, ahí lo tenemos en pantalla. Se aprueba el taller de enfoque de género para la toma de decisiones en la gestión pública, una duración no menor de 12 horas, pero hay otro nivel de funcionarios que tienen 24 horas, los de más alto nivel. Entonces, vamos a ver el desfile de 1.300.000, casi 1,5 millones de funcionarios por estos cursos, que obviamente van a ser dictados por las famosas ONGs feministas, de la ideología de género, de los grupos vinculados al Ministerio de la Mujer, lo cual también va a ser una danza de millones, ¿no? Porque ustedes se imaginarán que dictar 24 horas o 12 horas de clases a 1,5 millones de personas es un dineral, porque eso cuesta, ¿no? Ahí lo tienen ustedes, que en máximo está la implementación progresiva, es decir, a partir de la fecha del 4 de agosto que se ha presentado la ley, hay 120 días para que se ponga en marcha, ¿no? Ahí está la implementación progresiva. Se integra enfoques transversales de derechos humanos, interculturalidad, la palabra mágica, ¿no? Se aprueba por la Autoridad Nacional de Servicio Civil en 120 días hábiles a partir de la fecha de entrada en vigencia del Decreto Supremo, o sea, del 4 de agosto, ¿no? Y esto lo firma Pedro Castillo, que no sabe lo que firma, obviamente, Aníbal Torres, que está en otra, que está ya senil y loquito, y Diana Miroslavic Tupac, la ministra de la Mujer, que es una conocida abortista y feminista, y que está vinculada a todas estas ONGs desde toda la vida.
¿no? Entonces acá hay varios aspectos, ¿no? El aspecto ideológico, la imposición de un pensamiento único. Esta imposición de un pensamiento único, de una ideología, es propia del totalitarismo. Estas posiciones ideológicas que se imponen a la fuerza mediante ley y que todo el mundo tiene que ir a un curso y todo el mundo tiene que pensar igual, es totalitarismo. Eso es inaceptable. Y a eso nos está llevando este gobierno. Ahora, este gobierno de chavismo, castrochavismo, comunismo, como se le quiera llamar, no está dentro de esta óptica. Pero como se sabe, hay una cuota de poder que se ha cedido a los caviares. Esta es la cuota de los caviares. Este ministerio lo manejan los caviares. Igual que manejaban hasta hace poco el Ministerio de Educación, y ahora se lo están arranchando y arrebatando entre comunistas y caviares. Esa es parte de la crisis política que hay. Entonces los caviares imponen la ideología de género. Todas estas aberraciones, todos estos absurdos son parte de esta esquizofrenia política que estamos entre caviares y comunistas. Y la señora Miroslavis, que promueve el aborto y que solamente tiene anteojeras para ver como una caviar el mundo, ahora quiere imponernos por la fuerza unos cursos que van a costar una millonada para formatear o resetear la mente de todos los funcionarios públicos del Perú e imponerles la ideología de género a la fuerza. Eso, señores, se llama totalitarismo. Eso es inaceptable. No podemos aceptar que una ideología se imponga por la fuerza, por la ley, se financie y se obligue a todos a pensar igual, porque además se va a evaluar y además aquellos que no quieran ir van a perder el trabajo, ¿no? Porque a ver usted que es director general de pesquería, por ejemplo, ¿no? El director general de pesca artesanal, ¿qué tiene que ir a escuchar un curso de ideología de género? ¿No? Los directores generales de las aduanas, todos ellos van a ir ahí, ¿no? Los funcionarios del Poder Judicial, los que son asesores en el Parlamento. Claro, es una imposición ideológica, están metiendo su ideología. Y hay tremendo contrabando, 24 horas de clase. ¿Se imaginan ustedes 24 horas de clase para enseñar a respetar a la mujer y la igualdad? No se necesita. Ahí va el tema ideológico y el pensamiento único, totalmente inaceptable. Vámonos a una pausa. Hola, soy Luciano Reboredo y los invito a acompañarnos todos los miércoles a las 8 de la noche en El Vuelo de la Abeja, donde analizamos lo último del acontecer político nacional e internacional. No lo olviden, todos los miércoles a las 8 de la noche en BHTV. Estamos de vuelta en el programa y para seguir comentando los últimos incidentes en la escena política, tenemos un invitado muy importante con quien sin duda vamos a poder profundizar bastante, porque en alguna medida también es un protagonista de algunos de los hechos que están en cuestión en estos días. Me refiero al periodista, abogado y analista político Hugo Guerra Arteaga, quien además es un gran amigo de esta casa, con quien vamos a comentar y analizar estos sucesos. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por estar contigo, Luciano, y con la abeja. Hugo, en los últimos tiempos sucede una cosa extraña y uno no sabe si ve la página policial o la página política, pero se ha ensuciado de tal forma la política en el Perú, que hablamos de organizaciones criminales, de prófugos, de delincuentes, y estamos hablando nada menos que de la presidencia de la República y de su entorno más cercano, ¿no? El día de ayer hemos escuchado un mensaje de Pedro Castillo, realmente lamentable, ¿no? En el que una vez más recurre a la victimización, a acusar supuestamente una confabulación de los medios de comunicación, los empresarios, el Congreso y la Fiscalía, en la cual
habría detrás de todo esto aquellos que hasta ahora no aceptan que han sido derrotados en las elecciones y que por eso lo pretenden eh, afectar o perseguir. ¿Qué reflexión te suscita toda esta situación? ¿Cuáles son tus primeras reflexiones sobre esto? Bueno, creo que es solamente una comprobación que la política en el Perú se ha envilecido hasta niveles probablemente nunca vistos. Revisaba las diatribas, por ejemplo, en la época de la independencia, y eran polémicas muy agudas, pero nunca jamás se cayó en lo que es el gobierno actual, una miasma. Eh, el problema con el señor Pedro Castillo no es ahora ni siquiera su ideología, porque no sé si la tiene honestamente. Creo que él en todo caso puede ser un fantoche, un títere de terceras entidades y organizaciones. Él como persona, además de que no tiene el nivel adecuado para ser el gran gestor del país, está, como nunca se había visto, en la hipótesis fiscal de ser el cabecilla de una organización criminal orientada a asaltar el poder del Estado para saquearlo desde dentro. Y dentro de esta organización lo que se le imputa es una cosa terrible, que los participantes son de sus entornos más cercanos. En primerísimo lugar, su entorno familiar. De ahí vemos que la señora Lila Paredes, esposa del presidente, vemos que sus hijos y su hija cuñada están involucrados y perseguidos por la fiscalía. En el ejercicio de la función, ningún presidente de la República Peruana en 200 años de historia había pasado por una circunstancia de esta naturaleza. Y ningún presidente de la República había convertido Palacio de Gobierno en una guarida. Desde el punto de vista entonces de la búsqueda no solamente de la verdad, sino de la justicia, por primera vez tenemos una acción fiscal que está bien orientada, que es sólida, que tiene claros fundamentos y que nos ha adelantado no solamente ya indicios, sino las pruebas que están aportando los que se han entregado a la justicia. De modo que el problema ahora ya no es estrictamente político, es un problema delictivo. Y en esos marcos, en esos cánones, es que tenemos que evaluar lo dicho por el señor Pedro Castillo en su último mensaje. Un mensaje desesperado pero amenazante. Él es como una fiera que está acorralada y que está dispuesto a dar los saltos más increíbles defendiendo lo indefendible. Desde mi punto de vista, estamos en los estertores del régimen. Esto no puede seguir por mucho más tiempo de esta manera. Ahora, Hugo, tú fuiste uno de los primeros, esto siempre yo lo reconozco y lo menciono, que señaló con dureza esta situación, que señaló y se adelantó a señalar que este régimen político iba a terminar así, ¿no? Y también has vaticinado que podría tener un final violento. Esperemos que en ese tema sí te equivoques, porque es lo último que quisiéramos para el país. Pero por otro lado, vemos que van abriéndose cada día más investigaciones y más carpetas fiscales y se va abarcando cada vez un ámbito mayor, ¿no? No solamente es la familia más cercana de Pedro Castillo, sino que hay ministros, funcionarios. ¿Qué más tendría que pasar y por qué no sucede para que el Parlamento actúe en este sentido? Yo creo que con lo que ha pasado ayer ya es más que evidente que existe una incapacidad moral, ¿no? Sin embargo, no estamos viendo una reacción acorde con esta situación en el Parlamento. Ya sabemos que hay el tema de los niños y todo lo demás, pero antes, en otras circunstancias mucho menos importantes, hemos visto que algunos incondicionales de otros gobiernos se daban cuenta que era insostenible. Pero ahora vemos un marasmo, una situación un poco sorprendente, ¿no? Lo que tú dices es cierto. Desde el primer momento avisoramos que la caída de este gobierno no sería tanto
por una fuerza de la oposición democrática, sino por una implosión, una caída desde dentro, que es exactamente lo que estamos presenciando. Si el gobierno está metido en tantos problemas criminales, es por su propio accionar, es porque el partido que lo llevó al cargo y porque los funcionarios que eligió para diferentes posiciones dentro del Estado, el propio señor Castillo, son literalmente delincuentes. Ahora, es terrible comprobar cómo en nuestra clase política no hay reparos para seguir contribuyendo con un gobierno de esta calaña, de esta catadura inmoral. Vemos cómo algunas personalidades con trayectoria académica se prestan para ser ministros de Estado, cuando en su sano juicio lo que debieran hacer aquellos ministros y aquellos funcionarios que realmente tienen honor, si es que lo tienen, y no están involucrados en la corrupción, es dar un paso al costado y renunciar. Porque no nos olvidemos que de acuerdo al artículo 128 de la Constitución, los ministros son solidariamente responsables por todo lo que haga o lo que deje de hacer el presidente de la República. Ahora, el fenómeno de la violencia está todavía amenazante. Nosotros desde Lima habitualmente solamente vemos algunas manifestaciones, tanto de los sectores democráticos que hacen marchas, plantones, protestas, como esporádicamente de algunos grupos extremistas. Sin embargo, en el interior del país hay un problema que se está cocinando muy gravemente. Todos los consejos de ministros descentralizados del gobierno han servido para azuzar a la población, para vender la idea de la necesidad perentoria de una asamblea constituyente. Y si eso lo sumamos a la lista enorme de populismo ofrecido el 28 de julio, hay mucha expectativa en algunos sectores campesinos, en algunos sectores rurales. Entonces, más aún, si a todo eso también le sobreponemos los elementos cada vez más críticos del narcotráfico, particularmente ahora ya no solo del Braem, sino el narcotráfico de la amapola en la zona directa de influencia de Cajamarca, cerca de Chota, veremos que están todos los elementos listos como para que sea un cóctel sumamente explosivo. Por último, no te olvides que hace unos pocos días se descubrió a un cabecilla terrorista vinculado al Hezbollah islámico pro-iraní, llevando 19.000 unidades de dinamita en un camión de las alturas del Cusco, probablemente hacia Bancay. Eso no es minería ilegal, esa es dinamita muy probablemente traída de Bolivia. ¿Para qué? Entonces, hay mucha preocupación. Yo no quiero ser alarmista, pero esto puede todavía cobrar un giro imprevisible y lamentablemente sí, el fantasma de la violencia, así como se decía en la década del 30 en Europa, que el fantasma de la guerra recorre Europa, ahora el fantasma de la violencia reaparece y recorre el Perú. Claro, tú has mencionado algo ahí que está pasando un poco desapercibido, porque a veces la magnitud y la frecuencia de los escándalos, vamos a llamarlos menudos, aunque no lo son, es tal que no nos permite ver algunas cosas de fondo, ¿no? Pero esta presencia de Irán vinculado al Foro de Sao Paulo, en Venezuela y en algunas otras partes del continente es algo que no hay que descuidar, y la captura de este sujeto es algo muy preocupante que hay que tener en cuenta. Y No tenemos la podemos... injerencia cada vez más grosera de la OEA y de otros países de la región, de Colombia, de Honduras, de Nicaragua, de Venezuela, de Bolivia, en temas y asuntos que son estrictamente internos del Perú, y no vemos una reacción ni de la clase política en el Parlamento y mucho menos a nivel de la Cancillería. Pero todos ellos lo que nos dicen es: cuidado,
estos países que están teniendo injerencia, como también Cuba y Venezuela señaladamente, podrían aportar contingentes de violentistas y armar algún tipo de rebelión en nuestra patria. Hasta que Castillo no sea depuesto por la vía constitucional, no podremos estar tranquilos. Bueno, eso es muy lamentable y también muy cierto, ¿no? Hay que estar muy atentos a esa escena internacional, y sobre eso quiero conversar contigo, Hugo, luego de una pausa, por favor. Hola, soy Luciano Reboredo y los invito a acompañarnos todos los miércoles a las 8 de la noche en El Vuelo de la Abeja, donde analizamos lo último del acontecer político nacional e internacional. No lo olviden, todos los miércoles a las 8 de la noche en BHTV. Estamos conversando con Hugo Guerra Arteaga sobre diversos aspectos de lo que es la crisis política que vive el país, y antes de irnos a la pausa estábamos entrando en algunos temas que tienen que ver con política internacional. Y en el ámbito internacional destaca un asunto que hasta anteayer era central, pero lo que ha pasado ayer resulta de tal gravedad que nos ha distraído un poco. Pero vamos a volver al tema de la acusación constitucional que está en el Congreso pendiente, que está avanzando, que tiene un informe favorable en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y que tiene que ver con una declaración que hizo Pedro Castillo, con la cual habría incurrido en traición a la patria. Esto para mucha gente, Hugo, suena exagerado y dicen solamente es una frase que dijo, etcétera, porque la gente no se da cuenta de la magnitud de los hechos. Y como tú has formado parte de este equipo de brillantes juristas que han presentado la acusación ante el Congreso, entre los que estaban nada menos que Francisco Tudela, Lourdes Flores, César Alfredo Viñolo, Fernán Altuve y Ángel Delgado, que conforman un muy buen equipo de juristas, yo te quisiera pedir que brevemente expliques por qué cuando este señor Castillo, en una entrevista en la CNN, dice que se podría evaluar la posibilidad de dar una salida al mar a Bolivia y que podría ser motivo de consultarle al pueblo, incurre en una situación tan grave, ¿no? No es solamente una declaración o una frase, ¿no? Y además de que ya antes de ser presidente lo había manifestado en algunos encuentros políticos con la gente del movimiento socialismo en Bolivia. Pero es muy importante, y yo te quisiera pedir por qué es tan grave y qué consecuencias tiene que en su condición de presidente de la República haga una expresión de este tipo. Voy a tratar de ser lo más expuesto. La acción constitucional contra el señor Pedro Castillo se produce dentro de un contexto internacional que está asignado por la existencia de 3 organizaciones internacionales que tienen naturaleza no solo política, sino también corte criminal, donde albergan integrantes subversivos, a saber, el Foro de Sao Paulo, a saber, el Grupo de Puebla y a saber, el UNASUR. La pretensión de estas 3 organizaciones es deconstruir, modificar la realidad sociopolítica y geográfica de las repúblicas latinoamericanas. Buscan que desaparezcan los estados-nación repúblicas y se reconviertan en repúblicas plurinacionales. Tenemos casos concretos ya muy avanzados, justamente en Bolivia, en Ecuador, y estamos viendo con espanto lo que ocurre en Chile, donde se ha trabajado un proyecto constitucional que dividiría Chile en 12 entidades autónomas, desapareciendo la República Chilena. Impresionante, pero
término, a nosotros nos preocupa que existe una relación muy compleja de tipo bilateral entre Perú y Bolivia. En el siglo XIX, nosotros tuvimos una confederación que quedó pendiente una ley que unificara a los dos países. En tiempos recientes, incluso en época de Humala, se hizo un nuevo esfuerzo en ese sentido, e inclusive con Vizcarra hubo declaraciones antiballenas, lo cual nos muestra una línea de continuidad que tiene que interrumpirse. Todo esto fue denunciado a partir de dos detonantes. Primero, la convocatoria a una reunión del UNASUR en Cusco en diciembre del 2021, en la cual Evo Morales pretendía ungir como líder del proyecto refundador continental a Pedro Castillo. Y además, en ese momento se produce el pronunciamiento de dos ex cancilleres de la República Peruana y 8 ex viceministros, donde denuncian este plan geopolítico de los bolivianos. Obviamente nosotros en ese momento no estábamos, ahora mismo estamos separados de las iniciativas de vacancia, de sucesión, que corren en paralelo y a cargo de partidos políticos. Reaccionamos en defensa de la integridad nacional. Pero el presidente, al ofrecer una eventual consulta popular para darle una salida al mar para Bolivia, que trata de corregirse, incurre en una serie de infracciones constitucionales. Él es presidente 24/7, encarna a la nación, lo que diga no son opiniones personales, son lo que se llama en derecho internacional actos propios, vinculantes. De hecho, frente a lo que dijo a CNN, reaccionaron de inmediato dos personas importantes, el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia y el presidente del Senado boliviano, tomando nota, haciendo suyo el tema, y ya está la experiencia. Bolivia, por actos equivalentes, llevó a Chile a la Corte de La Haya. Es decir, en el derecho internacional estas declaraciones tienen efectos que comprometen a la nación. Además, obviamente, Castillo no entiende hasta ahora que puso en riesgo la integridad de la nación y que ofreció hacer una consulta popular ahí donde la Constitución le prohíbe tratar el tema territorial. Si todo esto lo vemos con la iniciativa de Perú Libre y de propio Castillo de convocar a una asamblea constituyente, entonces ya tenemos un rompecabezas bastante más grave. Esta denuncia ha pasado por todas las etapas de admisión, de calificación. Hemos rendido los testimonios que corresponden. La defensa del presidente ha dicho lo suyo, y al final el congresista ponente Wilson Soto ha emitido un informe en el que efectivamente él considera que la comisión permanente debe someter al Congreso el caso pidiendo dos cosas: inhabilitación por 5 años y que se le abra proceso a Pedro Castillo por la vía judicial y fiscal, es decir, a través de la Fiscalía de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia. Este es el procedimiento normal, estamos en vísperas de que eso ocurra. Perfecto, yo creo que queda clarísimo, ¿no? Porque mucha gente no comprende esa parte del asunto. Una cosa es que tú, digamos, yo estoy de acuerdo con entregarle una salida soberana a Bolivia, o yo estoy de acuerdo con entregarle la selva a Brasil, o cualquier barbaridad de ese tipo, porque nuestra palabra no tiene el mismo peso de lo que podría ser la palabra del presidente, por lo que representa, por lo que significa que el presidente se pronuncie en una cosa así. También tengo entendido que hay antecedentes en otros casos en que funcionarios de alto nivel o presidentes exactamente de otros países han tenido este tipo de manifestaciones y han ocasionado consecuencias en el terreno internacional, Hugo. Hay varios casos. Está en Noruega, Finlandia,
por territorios en Groenlandia, está el de Burkina Faso, y está un caso que siempre citamos, el del atolón de Mururoa. El presidente Giscard d'Estaing de Francia en la década del 70 se comprometió públicamente, sin que nadie se lo pidiera, de paso, a que Francia no volvería a hacer experiencias atómicas en ese atolón. Sin embargo, poco tiempo después, volvió a tener una experiencia nuclear. Inmediatamente, Francia, la República Francesa, fue sancionada por el sistema de Naciones Unidas. Y existen, por supuesto, doctrinas normativas internacionales que dicen que una vez enunciada una posición pública por un jefe de Estado o quien tiene capacidad, como es el caso de Pedro Castillo, que es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y el que dirige las relaciones exteriores, esas expresiones son vinculantes. Entonces se ha creado una expectativa, se ha reabierto un tema de fronteras ahí donde jamás pudo o debió haberse hecho algo. Yo entiendo, Luciano, que el tema es complejo. El tema se puede ver con la banalidad de que dice, sí, pero no hay un acto propio que después Castillo haya concretado, adelantarme un pedazo de tierra. Me dio muchas gracias que en la comisión de acusaciones que dijeran, pero ¿dónde está el milímetro cuadrado que se pedía? No se trata de eso. El derecho internacional es una materia sumamente compleja, controvertida, y que se genera a partir no solamente de normas escritas, sino de precedentes de actos propios como este. Entiendo, por supuesto, la ingenuidad de algunos, entiendo también que hay quienes puedan ver las cosas muy por encima. Por supuesto, están aquellos que no hacen un esfuerzo intelectual para entender la magnitud del problema, pero el problema existe. Nosotros hemos trabajado el caso de una manera muy detenida e inclusive en la subcomisión de acusaciones constitucionales hemos meditado pruebas que son informes del Servicio de Inteligencia peruano donde revelan la pretensión de unir las cuencas cocaleras del Braem con la cuenca cocalera del Chapare. Si queremos ver el tema geopolítico, que también es muy complejo, hay que hacer un esfuerzo mayor. Esto no es el pleito de dos placeras que se ponen a discutir por un tomate. Este es un asunto que toca las raíces más profundas de la identidad y sobre todo de la soberanía nacional. Entonces, solo puedo sonreírme con aquellos que no entendiendo el caso, asumen una posición y la tratan de minimizar. Pobres de aquellos que no hacen el esfuerzo pues, por entender el riesgo para el Perú, ¿no? No, sí, sin duda, es muy importante lo que se ha logrado hasta el momento, Hugo, porque vamos a suponer que en el Pleno no prospere el tema de la acusación o en la comisión permanente no prospere. Si mañana más tarde, de acuerdo a lo que tú has explicado, Bolivia recurriese a algún tipo de argumentación en la Corte de la Haya o donde fuese, ya tenemos este informe de la subcomisión que nos serviría como argumento para demostrar que sí hubo una reacción por parte del Parlamento peruano y entonces ya eso bloquearía cualquier otra intención. Pienso, ¿no es cierto? Así es, hemos construido el argumento de un caso que tiene dos derivaciones posibles. Una, que es la inhabilitación efectivamente del presidente Castillo para que pase al proceso por ante la Fiscalía de la Nación y la Corte Suprema. Y la otra posibilidad es, claro, que por mayoría el expediente se archive, pero ya ese expediente por sí solo es un muro de contención para pretensiones extranjeras. Y no lo decimos solo nosotros, vamos con el respaldo intelectual, ejecutivo, académico de 2 ex cancilleres de la República y 8 ex viceministros de Relaciones Exteriores, que no es poca cosa. Yo creo que el aporte hasta ahora ya es valioso. Ojalá, por supuesto,
que en las discusiones, en la comisión permanente y luego en el pleno, se adopte la medida más favorable, que sería que lo procesen efectivamente, porque sí tenemos convicción de que aquí hay un plan internacional, hay un complot internacional que la gente lo escucha pero no lo quiere entender y que está delineado por las organizaciones mencionadas del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y el RUNASUR. Esto es un tema que da para muchísimo, en algún momento podríamos tratarlo, pero que conste que hemos movido todos los alfiles y el Perú ya está a la defensiva en su política exterior, cosa que no está haciendo adecuadamente Cancillería. Perfecto, Hugo, creo que está clarísimo y sin duda te comprometo para que en otro momento podamos profundizar más en estos aspectos. Te agradezco mucho por esta entrevista. Nuestro programa ha llegado a su fin. Como siempre, un placer conversar contigo. Muchísimas gracias. Y con ustedes, amigos, será como siempre hasta el próximo miércoles a las 8 de la noche por la señal de BHTV y por las redes de la abeja.p y la Coordinadora Republicana. Muy buenas noches.